vamos a ver lo que es anormal. Y no, la paciente de medicina interna femenina no es la misma paciente embarazada de generales, o sea, las cosas cambian totalmente en el embarazo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy, cuáles son las cosas que cambian en el embarazo siendo normales dentro de las pacientes. ¿Sí? Si no sabemos lo que es normal, pues obviamente no vamos a saber y a identificar lo que es patológico. Entonces, pues los cambios fisiológicos pues son todas esas adaptaciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas que van a presentarse desde el inicio de la fertilización y van a retornar a su estado previo en la pubertad, en el puerperio con el alumbramiento. Allí empieza el puerperio. Dentro de los órganos que más cambios van a tener, pues obviamente va a ser el útero. El útero va a presentar una hipertrofia y dilatación, pasa de 70 gramos aproximadamente en una paciente no embarazada, puede llegar hasta 1100 gramos al final del embarazo. La capacidad de la cavidad endometrial pasa de 10 cc hasta 5 litros con un embarazo, puede ser con un embarazo múltiple, con el líquido amniótico, los fetos y eso, puede pasar hasta 5 litros. Hay un estiramiento e hipertrofia de las células y eso está mediado tanto por estrógenos como por progesterona. Inicialmente, los cambios son iguales hasta semana 12 aproximadamente en un embarazo intrauterino y en un embarazo extrauterino. Desde la semana 12 el producto empieza ya también a ayudar con la presión y vemos que de ahí en adelante el útero va creciendo aproximadamente 1 centímetro por semana hasta semana más o menos 32-34 y de ahí medio centímetro por semana. Hay un crecimiento asimétrico del útero, o sea, el útero tiene como una jiba inicial en el sitio de la implantación y eso se conoce como signo de pizca C. Allí lo pueden ver en la última fotito, donde ven que el útero usualmente la inserción del producto o la implantación se da a nivel a nivel del fondo, cerca de uno de los cuernos. Entonces ese crecimiento asimétrico es lo que se conoce como el signo de pizca C. El útero inicialmente pues va a ser piriforme, no va a tener cambios importantes al inicio del embarazo. Posteriormente, cerca de semana 10-12 se torna globuloso, luego esférico y finalmente empieza a crecer ovalado, que era el crecimiento que les decía de más o menos 1 centímetro y después 0,5. Usualmente el útero es intrapélvico en semana 8, en semana 12 ya lo tocamos suprapúbico, en semana 16 está en un punto medio entre la sínfisis del pubis y el ombligo y en semana 20 lo encontramos aproximadamente a nivel del reborde umbilical y de allí pues va creciendo lo que hablábamos. Cuando la paciente se encuentra de pie, el sustento del útero está dado por la pared abdominal y cuando está acostada, pues sobre la columna y grandes vasos. Usualmente por la presencia del sigmoides, el útero va a estar como en dextrorrotación, girado un poco más hacia el lateral derecho y pues vemos que van a aparecer las contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones que no son efectivas como trabajo de parto, que son como de preparación. Empiezan en el tercer trimestre, generalmente son indoloras, son de baja intensidad, como de 5 a 25 milímetros de mercurio, y vamos a ver también que hay un aumento en la vasodilatación, aumento en la vascularización, el flujo uteroplacentario pasa aproximadamente a 450 a 600 mililitros por minuto. Entonces vemos que el útero va a estar supremamente vascularizado, irrigado. Hay un adelgazamiento de la pared uterina, entonces las 3 capas en forma de capucha, la primera, la externa, tiene una densa red perforada, la intermedia con los vasos sanguíneos, que es el miometrio, y la interna, que es con forma de esfínteres en orificios de trompa y cervix, que es la parte del endometrio. Entonces, usualmente, ¿qué sucede? Pues hay un adelgazamiento de estas paredes y vamos a ver que la parte interna del útero, que es el endometrio normalmente, se torna en la decidua. La decidua, entonces, es la que nos ayuda en la homeostasis de
el embarazo, y vemos que hay tres partes, o se divide pues, o se clasifica en tres partes: la decidua verdadera o varietal, la decidua basal y la decidua capsular. Entonces aquí está la decidua basal, que es el sitio de la implantación pegado aquí, la decidua capsular, que es la que rodea, y la parietal o verdadera, que es el resto del tejido que cubre el área. En cuanto al flujo uteroplacentario, pues entonces hablábamos de que va a haber un aumento marcado de la irrigación a nivel uterina. Los vasos del cuerpo uterino mantienen la función contráctil, las arterias espirales se vasodilatan y pierden la contractilidad por la invasión trofoblástica, y esas arterias espirales, esos cambios que se dan en las arterias espirales son los cambios de la placentación. Hay dos oleadas de la placentación, y cuando falla esas oleadas de la placentación es cuando pueden haber complicaciones como insuficiencia placentaria, que puede llevar a restricción de crecimiento o a preeclampsia. Entonces, ¿cómo se da eso? Hay un aumento del calibre y dilatación de la resistencia y disminución de la resistencia vascular, o sea, los vasos se vuelven como más lineares y con menos contractilidad, para que pueda pasar más fácilmente el flujo que se aumentó. También están modificados por el factor de crecimiento placentario y factor de crecimiento endotelial vascular, que son promotores de la angiogénesis. Hay una resistencia vascular a la angiotensina 2, y hay otros factores que van también a modificar esas oleadas de la placentación, como el óxido nítrico, la tirosina quinasa 1, la adipocitocinas, la cemerina, etc. Entonces, esos son básicamente los cambios a nivel uterino. Entonces ya no hablamos de endometrio, hablamos de decidua, ya vemos cómo cambia la parte de la vascularización, el crecimiento de las fibras, etc. En cuanto al cervix, pues entonces el cervix se torna más blando, se torna violáceo, se ve como, ya no se ve rojito, rosadito, sino como un moradito. En las pacientes embarazadas hay un incremento glandular y hay una eversión del epitelio cilíndrico. El cuello tiene dos epitelios, el epitelio cilíndrico y el epitelio estratificado. Entonces, el epitelio cilíndrico usualmente está en endocervix, y en el embarazo como que aflora y se abre, y eso es lo que se conoce como la eversión del epitelio cilíndrico. ¿Qué hace eso? Pues produce más secreción, porque las glándulas pues producen más secreción, están más expuestas en el cuello. Y eso hace que la paciente se sienta húmeda durante todo el embarazo, tenga mayor producción de moco y de leucorrea, y de hecho eso es uno de los cambios presuntivos del embarazo, el aumento en la leucorrea. Usualmente la longitud del cervix es de 3 a 5 centímetros. ¿Por qué es importante que sepamos esto? ¿Qué pasa en un parto pretérmino? ¿Qué creen que pasa? Ese cuello que tiene 3 a 5 centímetros, ¿qué pasa? Se dilata y se corta. Entonces tenemos que saber lo que es normal para saber lo que es patológico, ¿cierto? Entonces por eso van viendo aquí la importancia de todos estos datos. Hay una hipersecreción de moco por las glándulas cervicales y las células caliciformes, y desaparece la cristalización del moco. Entonces, lo que estábamos hablando. En cuanto a los ovarios, hay cese de ovulación, pues obviamente para de funcionar en ese tiempo. El cuerpo amarillo toma su mayor tamaño más o menos entre las 9 y las 17 semanas, luego se torna cuerpo albicans. Anteriormente se pensaba que el cuerpo amarillo era el que producía la progesterona, más o menos hasta la semana 12-13. Ahora se sabe que es más temprano y que de allí en adelante la placenta es la que toma como la parte de la producción hormonal más importante. El cuerpo lúteo más o menos se habla que hasta las 6-7 semanas. El pedículo vascular ovárico, así como hablábamos de que el útero placentario aumenta y pues los vasos tienen que cambiar, entonces también a nivel de los ovarios aumenta para mayor irrigación y pasa de 0,9 a 2,6 centímetros. En cuanto a las trompas, se hipertrofian. En el endosarquis pueden crecer células
desiguales también, hay un aumento de la vascularización e hiperemia de la piel y músculos perineales y vulvares. Y el signo de Chadwick, pues ya hablábamos de la coloración violácea del cuello, también se presenta en la vagina y hay una secreción copiosa, o sea, hay más secreción, ya lo hemos dicho. La secreción se torna espesa, blanquecina, mantiene un pH entre 3.5 y 6 por el aumento del ácido láctico. Esa secreción, a pesar de que es normal, hay que explicarle a las pacientes que no debe irritar, no debe oler, no debe rascar, porque si da síntomas, pues obviamente puede ser una infección sobreagregada, ¿sí? Y también explicarles cuando tienen una infección que no van a estar secas, que después van a seguir manteniendo el flujo. ¿Por qué? Porque usted le hizo el tratamiento y vuelven y es que sigo y sigo. Y sigo es porque mantienen húmedas, pero no porque haya infección. Entonces, si no se les explica, pues obviamente siguen con la idea de que la infección se perpetúa allí y no es así. Otro órgano súper importante de cambios que va a presentar en la economía de la paciente embarazada, pues son las mamas. Las mamas en el embarazo, ¿qué hacen? Se preparan, ¿cierto?, para lactar. Y su trabajo mayor, pues es en el puerperio más que en el embarazo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar las mamas? Pues hay hipertrofia por hiperplasia glandular, inhibición líquida, aumento del tejido adiposo, o sea, se vuelven de mayor tamaño, péndulas, pierden un poco por la inhibición líquida, pierden un poco el tono, se vuelven hipersensibles, les duelen, se tornan hiperpigmentadas, se hacen evidentes en la red venosa, que es lo que se conoce como red venosa de Halley. Los tubérculos de Montgomery, que son las glándulas sebáceas que hay a nivel de la areola, se hacen más evidentes, como que se elevan un poco más, esos son los tubérculos de Montgomery. Y el calostro puede empezar a salir en una paciente embarazada desde semana 16 siendo normal. Entonces, pues, para que lo tengan en mente, porque algunas pacientes pueden preguntar por ello. Entonces, ahí vemos los cambios de la areola, pues no se alcanza a ver bien la hiperpigmentación. La red venosa se ve más verdecito en las pacientes embarazadas y el color también va cambiando, el tamaño de la areola. En cuanto a la piel, pues hay hiperpigmentación. La hiperpigmentación está mediada por la hormona melanoestimulante, que es similar a la gonadotropina. Hay diastasis, puede haber diastasis de los rectos. Recuerden quién mantiene al útero sostenido cuando la paciente está de pie, los rectos. Entonces, cuando hay mucha dilatación, sobre todo pues pacientes de acuerdo a la calidad del tejido, pero también hay una sobredistensión por un feto macrosómico, por hidráulicos, por gemelares, etcétera, pues obviamente debe la sobredistensión ser mayor y puede llevar a la diastasis de los rectos. Si se mantiene en el puerperio después de más o menos del segundo mes, pues ya pensaremos que puede ser algo definitivo, pero generalmente pues si es leve mejora. Hay hipertrofia muscular y distensión de los tegumentos, hay hundimiento y aplanamiento del ombligo y usualmente en el embarazo las estrías son rojizas, aproximadamente en el 50% de los casos. Se tornan nacaradas posteriormente, ya pues después de en el puerperio, en unos meses posterior, ya las estrías rojizas del embarazo se van a tornar nacaradas. Las estrías pues se dan por la sobredistensión de la piel, sobre todo pues a nivel abdominal. Ahí ven entonces las estrías gravídicas que hablábamos, las telangiectasias. Y pues otro de los cambios importantes se va a dar a nivel hematológico y a nivel renal. Entonces ahí llevamos como los 4 órganos que van a tener que trabajar mucho más en el embarazo. Igualmente prácticamente solo lo digestivo es el que se vuelve un poco más lento en el embarazo, pero el resto todos aumentan su función. Entonces, dentro de los cambios hematológicos, vemos que el volumen sanguíneo aumenta un 40-45%, el volumen plasmático sube más que el volumen eritroide. ¿Qué significa eso? Significa que puede haber una anemia dilucional. ¿Por qué? Porque digamos que aumenta más o menos 40-45% el volumen sanguíneo y el volumen plasmático aumenta como un 33%. Entonces la diferencia hace que los glóbulos sean menores y por eso se
conoce como anemia dilucional en el embarazo. Esto se da usualmente con los picos a nivel del segundo trimestre y entonces eso lleva a que esa hemoglobina esté un poco más baja en segundo trimestre que en el resto del embarazo. Y vemos que en el segundo trimestre hay autores que aceptan hasta 10.5 de hemoglobina. La hemoglobina, hablamos de anemia por debajo de 11, ¿sí? En primer y tercer trimestre, y se puede aceptar por el pico máximo del volumen plasmático en segundo trimestre, que se pueda llegar a hemoglobina de 10.5 siendo normal, ¿sí? Hay hiperplasia eritroide, hay un aumento en los reticulocitos y la eritropoyetina. En la parte leucocitaria, ¿qué vamos a tener? El número total de leucos aumenta, no hay desviación a la izquierda y eso hace que muchas enfermedades autoinmunes mejoren en el embarazo, ¿sí? Porque pues está disminuido la parte de la función leucocitaria. Pero ¿qué pasa con esto? Mejoran un poco las enfermedades autoinmunes, pero las enfermedades infecciosas pueden hacerse pues más graves. Entonces, una urosepsis en el embarazo es mucho más delicada que en una paciente no embarazada, por lo menos, ¿sí? Nos puede llevar incluso a la muerte de una paciente así. Entonces, pues por eso hay que tener mucho más cuidado con las infecciones en estas pacientes, y esta es una de las causas. El hierro desciende fisiológicamente porque hay un gran consumo de glóbulos, se están produciendo más eritropoyetinas, se está produciendo más, hay un aumento del volumen eritroide, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pues el hierro fisiológicamente disminuye. Entonces, todas requieren suplemento de hierro, ¿sí? Entonces, usualmente el suplemento de hierro, yo les digo, que ojalá desde el segundo trimestre, a menos de que estén anémicas en el primero. ¿Por qué? Porque los hierros generalmente, la paciente tiene muchos síntomas gastrointestinales en el primer trimestre, y si le damos hierro, que es como gastrolesivo, le da estreñimiento, le da de todo, pues obviamente cuando lo necesita, que estamos hablando que es en el segundo trimestre, y de ahí en adelante, pues la paciente va a estar renuente a tomarlo. Entonces generalmente terminan anémicas. Entonces por eso, idealmente no darlo desde el primer trimestre, sino a partir de semana 12-13. ¿Qué hacemos con esos leucocitos entonces? ¿Cuál sería la clave para un proceso infeccioso? Si estamos diciendo que ellos aumentan el número, pero que funcionan, digamos, menos ahí como entre comillas. Entonces, ¿qué hacemos cuando una paciente nos llega con una sospecha de infección? ¿Qué se les da? Están tímidos. ¿Qué se te ocurre? El hemograma, por supuesto, pero es que el hemograma me está diciendo que tiene 12.000 euros. Llega una paciente con dolor abdominal y estoy pensando en que tiene una apendicitis, está embarazada y me llega el primer hemograma 12.000 euros. ¿Es la distribución que tiene la línea? O sea, las poblaciones hospitales, la desviación. ¿Qué dijimos de la desviación? Que no hay desviación. Que no hay desviación. Entonces, ¿qué nos hace pensar en una infección? La desviación a la izquierda. ¿Qué más? La PCR. La BCG, están viendo ya que fisiológicamente la BCG aumenta por el aumento de los factores de coagulación, sobre todo el fibrinógeno. Entonces la BCG pierde valor para procesos infecciosos en el embarazo. Entonces nos sirve la desviación a la izquierda, la PCR, y pues aparte de la clínica, estamos hablando de laboratorios. Y ¿quién? ¿Quién se atreve? A ver, doctor. O sea, pues estamos hablando de una infección, pero igual como la paciente tiene que embarazo, pues toca despachar otras causas, porque no las mismas diagnósticas también para mirar más amplio espectro de todo. ¿Las plaquetas no son como afectantes no celulares? No, las plaquetas no cambian. El incremento en el número de leucocitos. Entonces, si teníamos 12.000 y a las 6 horas o a las 4 horas le hacemos otro y va en 18.000, entonces también nos va a ayudar a sospechar un proceso infeccioso, ¿sí? Entonces,
para que vayan pensando y vayan correlacionando todos estos cambios para cuando nos toca en la clínica, ¿cierto? Entonces es eso. Entonces, la BCG pierde validez, no voy a pedirle a una embarazada BCG porque me va a dar y no me va a aportar nada en el diagnóstico, ¿sí? Entonces, eso es. Pero la desviación a la izquierda sí. O sea, cuando hay una desviación a la izquierda y PCR aumentada, digo que esta paciente tiene un proceso infeccioso, hay que mirar qué está pasando, ¿sí? Si te da tiempo, hacer la evolución del número total de leucos y si va incrementándose o no, pues perfecto. Pero si no, entonces ya está. ¿Listo? Bueno, en cuanto a los factores de coagulación, la mayoría se incrementan, sobre todo el fibrinógeno, el 7, 8, 9 y 10. Hay un ligero aumento de la protrombina, que es el 2, y disminuyen ligeramente el 11 y el 13. Las plaquetas no cambian mucho, o sea, hay un mayor consumo, hay un menor tamaño, una vida media un poco más corta, pero el número de plaquetas se mantiene. Las plaquetas nos preocupan cuando hay trombocitopenia, por lo menos que estemos pensando en un proceso de una preeclampsia. Entonces, dentro de los riesgos de un síndrome de Hell, que es una complicación de una preeclampsia severa, entonces la trombocitopenia empieza a cobrar interés, el número de plaquetas, porque nos puede dar el grado de riesgo de mortalidad para la paciente, ¿sí? O para tomar una decisión si la paciente todavía está embarazada, cuándo la tenemos que desembarazar de acuerdo a los criterios de severidad, y las plaquetas es uno de ellos. Pero normalmente las plaquetas están de 150.000 para arriba, usualmente en el embarazo. En cuanto al sistema cardiovascular, pues entonces estamos viendo que toda la volemia aumenta, pues obviamente al corazón le toca también trabajar más. Hay un volumen en minuto que pasa de 4.5 a 6 litros por minuto desde la semana 10. O sea, muy temprano los cambios. La frecuencia cardíaca aumenta 10 a 15 latidos por minuto, pero generalmente no aumenta por encima de 90 latidos por minuto. El volumen sistólico aumenta, la presión arterial usualmente más bien desciende. O sea, estamos teniendo muchos cambios de hipervolemia, etcétera, pero ¿qué pasa? Hablábamos de que hay una resistencia a la angiotensina y usualmente la presión arterial desciende 5 a 10 milímetros de mercurio, sobre todo en segundo trimestre. Entonces eso hace que incluso las hipertensas puedan tener un menor valor de presión arterial, sobre todo en el segundo trimestre. ¿Cómo debemos tomar la atención en la embarazada? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se te ocurre? Ah, ¿Dios? Bueno, entonces ya vamos a empezar. Estás diciendo que el manómetro, ¿cierto? ¿Pero en qué brazo? ¿En el izquierdo? La embarazada se le toma la atención en el brazo derecho. Ya vamos viendo las diferencias. ¿Qué más? ¿Quién más le ayuda? Allá atrás, perdón que señale, pero es que todavía no me sé nombres. ¿Qué más? Brazo derecho, ¿qué más? No debería ser en ambos. No, se lo tomamos en el derecho. ¿Qué más? ¿No te ocurre nada más? Diga algo de la atención. ¿Con qué ruido de colocó? La que más nos interesa usualmente es la diastólica, hasta dónde llegó. Entonces, ¿con qué ruido? Ahí les estoy dando pistas. Con el último ruido de colocó, ¿cierto? Con el último ruido. Entonces hay que bajar muy despacio el manómetro para que, si lo bajan muy rápido, no vemos cuándo fue la última. Entonces podemos tomar una atención diferente. Entonces, con el último ruido. ¿Qué más? Pues obviamente ¿cómo se llama? Que sea adecuado para el tamaño del brazo, que la paciente esté en reposo, que esté en qué posición,
sentada. ¿Por qué? Porque vemos que hay cambios de acuerdo a la posición de la embarazada. Entonces, que la paciente esté sentada, que haya reposado, que no esté hablando, con el último ruido de corocó, ¿sí? Entonces, todas esas son cosas que pueden parecer que ya se las saben, pero no se las saben. Entonces, hay que empezar a ponerlo en práctica. Brazo derecho y con todas esas recomendaciones. ¿Qué pasa si hospitalizamos a veces a una paciente por un trastorno hipertensivo estudio en el embarazo y le toman la atención acostada? Pues es la más bajita y obviamente pues no nos va a hacer el diagnóstico adecuado, ¿sí? Entonces eso. Y la paciente en reposo. ¿Por qué? Porque pues, si la paciente llegó agitada, o sea, las tensiones les varían mucho, son muy lábiles en ellas. Entonces la paciente llegó agitada, muy tarde a la consulta, no sé qué, tuve un problema ahorita, me viene con el del bus, con la de la entrada, con no sé qué, la tensión va alta. Entonces a veces hay que esperar a que reposen un poco, repetir la toma de la tensión adecuadamente y ahí sí. ¿Listo? Bueno, entonces anteriormente hacíamos una prueba que era la prueba de Gann. Esto se los traigo para mostrarles lo de las posiciones de la paciente, que eso modifica la tensión arterial. Y entonces se ponía a la paciente en el consultorio, más o menos en semana 28 se hacía anteriormente esa prueba, y entonces la paciente estaba en decúbito lateral, y usualmente decúbito lateral izquierdo es la menor presión arterial de la embarazada. Entonces si estaba en decúbito lateral izquierdo y la sentábamos y le tomábamos la tensión y había una variación de más de 20 milímetros de mercurio en la diastólica, se consideraba una prueba positiva y era una paciente que muy probablemente iba a ser una preeclampsia. Entonces era una prueba clínica muy sencilla que se hacía en la consulta, pero no teníamos más. Ahora tenemos doppler de arterias uterinas, pruebas bioquímicas, etcétera, que nos pueden llevar más tempranamente a decir cuáles pacientes tienen mayor riesgo, y pues la vigilancia y las pinetas y eso pues nos van a ayudar a tener pues probablemente un mejor desenlace. Entonces, eso, la resistencia periférica disminuye y aumenta la presión venosa. Entonces ahí vemos el resumen de los cambios cardiovasculares, aumenta el gasto cardíaco, el volumen sistólico aumenta y la frecuencia cardíaca, le decíamos que entre 10 y 15 latidos. La capacidad del corazón pues obviamente va a tener que funcionar más, está llegando mucho más volumen. Hay un desplazamiento también arriba y adelante. ¿Por qué? Pues porque el útero grávido va creciendo, va desplazando el diafragma, y eso hace que el corazón también, con la modificación del ápex un poco hacia la izquierda, entonces pues hay una desviación de 15 grados a la izquierda en el electrocardiograma también, y el volumen cardíaco minuto en el tercer trimestre pues es mayor en decúbito lateral, o sea, le toca trabajar más cuando más sangre le llegue, por eso que la presión es más baja en el decúbito lateral. Hay soplos funcionales y hay desdoblamiento del segundo tono mitral, del segundo tono, y esos soplos funcionales, ojo, siempre son sistólicos, que no alteren la capacidad funcional de la paciente. Siempre que vemos un soplo diastólico es patológico. O sea, no es que porque está embarazada, no le vemos un soplo diastólico, no es por el embarazo. No, los soplos diastólicos siempre son patológicos. En cuanto al sistema respiratorio, pues hablábamos de que hay un ascenso del diafragma y eso hace que la parte torácica también tenga que ampliarse un poquito para darle cupo al corazón y a los pulmones. Entonces hay un aumento del ángulo costodiafragmático, la circunferencia torácica aumenta más o menos 6 centímetros. Vamos a ver un aumento, el volumen minuto aumenta desde la semana 20, así como la ventilación alveolar, aumenta la oferta de oxígeno de un 60 a 65%, y la paciente siente como una hiperventilación, como que se le hace como que siente la respiración, siente la necesidad de que como que el aire pasa, y esto se da mediado por la progesterona a nivel central. Y este aumento en la oferta del oxígeno pues obviamente es para suplir las necesidades del producto. Hay un mayor aumento del volumen corriente, mayor captación de oxígeno. Aquí vemos lo que hablábamos de que hay
se levanta un poco, por decir, se hace más alto por la presencia del útero grávido, y eso es lo que hace pues el ensanchamiento a nivel de la circunferencia torácica. Hay una menor capacidad funcional residual y menor volumen residual, o sea, hay una mayor intercambio gaseoso, se queda menos aire dentro del pulmón. Hay es como una redistribución de los volúmenes en el embarazo. La distensibilidad no se afecta, hay una menor resistencia pulmonar total y pues va a haber una alcalosis, les decía que está mediado por la progesterona. Entonces la PCO2 disminuye de 37 a 40 normal, baja a 31 milímetros, y esto se compensa también con que hay una disminución leve en la osmolalidad plasmática para mantener esa homeostasis del pH. Y la respiración en la embarazada pues no va a ser toracoabdominal, porque mover el abdomen con un útero de término, con un embarazo de término, pues obviamente no va a ser muy fácil. Entonces, por eso la respiración en la embarazada es costal. Aquí vemos la distribución de los volúmenes que cambia. Miren, en la parte inferior los volúmenes residuales disminuyen en la embarazada, que es la del lado derecho, y en la no embarazada pues se ve como mayor el volumen residual, y aquí vemos que el volumen de aire corriente. Entonces lo que les decía es que los volúmenes y las capacidades son iguales, solo que se redistribuye, que el volumen efectivo, digamos, que es el volumen de aire corriente, está mayor en la embarazada. Bueno, y hablábamos de que todos los sistemas incrementan su trabajo en el embarazo, excepto, digamos que el más flojito pues va a ser el sistema gastrointestinal. Entonces vemos que las pacientes presentan pirosis, presentan reflujo, presentan estreñimiento, o sea, la parte digestiva es la que está trabajando un poco menos. Hay una mayor salivación ácida, las encías se tornan hiperémicas y más blandas, pueden sangrar pues más fácilmente, el estómago y el intestino pues también son desplazados. Eso hace que el punto de McMurray, cuando pensamos en una apendicitis de una paciente embarazada, puede estar desplazado más hacia el flanco que en fosa ilíaca. Hay un retardo en el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal, entonces por eso a veces la paciente siente mucha sensación de plenitud, de reflujo. Hay una mayor reabsorción de agua, por lo que favorece el estreñimiento en las pacientes embarazadas. Y pues la pirosis por el reflujo gastroesofágico, se pierde un poco el efecto del esfínter por el desplazamiento también del estómago. Tiende a haber hemorroides. A nivel del hígado no hay mucha modificación en cuanto a tamaño. Hay un aumento en la fosfatasa alcalina por las isoenzimas. Hay una disminución de la albúmina. La relación albúmina-globulina baja un poco, de 1.5 a 0.8. También en el embarazo es como las modificaciones a nivel hepático, que no son muchas. Y a nivel de la vesícula, pues entonces va a haber una atonía y distensión, va a haber espasmo del esfínter levoide, y todo eso favorece la colelitiasis, al igual que el aumento en los triglicéridos. Entonces todo eso favorece la colelitiasis en las gestadas. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Algunas mamás? Muchas niñas, ¿no? Poquitos chicos. ¿Algunas mamás? ¿No? Todavía no. ¿Qué? Echa chiste para reírnos todos. Y era molesto alguna como que este año, si Dios quiere, alguna. O sea, que las peñas ya ella cumplió la cuota de todas. Sí. Ella nos salvó. La salvó. A todas, sí. Bueno, en cuanto al aparato urinario, entonces vamos a ver que también hablábamos de que el riñón le toca trabajar más, ¿cierto? Entonces el riñón va a haber un aumento del tamaño renal, hay un aumento en la filtración glomerular hasta un 50%, hay un mayor flujo plasmático renal, hay eliminación de aminoácidos y de vitaminas hidrosolubles, y la creatinina en el embarazo, otro cambio, la creatinina
usualmente vemos que valores de referencia, ¿cuánto es la creatinina? Hasta 1.1 hablan algunos laboratorios. En el embarazo es 0.4 más o menos 0.2, o sea, por allá, de 0.6 más o menos 0.2, o sea, de 0.4 a 0.8, ¿sí? O sea, cuando tenemos una embarazada que tiene 1.1 creatinina, uy, esa paciente puede estar haciendo una insuficiencia renal, puede estar haciéndonos una complicación de una preeclampsia, ¿sí? O sea, una preeclampsia severa. Entonces, para que vean lo que hablábamos inicialmente, que medicina interna aquí es diferente. Una embarazada y una no embarazada son totalmente diferentes. Entonces, la creatinina disminuye en el embarazo. Hematuria. La hematuria siempre es patológica en el embarazo. O es un proceso infeccioso, o es una litiasis, o es alguna cosa, pero nunca podemos considerar que una hematuria es normal en el embarazo. Siempre será patológica. En cuanto a la proteinuria, hay proteinuria aceptada en el embarazo que va hasta 160 miligramos en 24 horas. Por encima de 300 se considera proteinuria positiva. Anteriormente, cuando hablábamos de proteinuria de 3 a 5 gramos en 24 horas, era criterio de severidad de preeclampsia. Ahorita la proteinuria dejó de estar como criterio de severidad, pero deben saber que más de 300 miligramos en 24 horas ya se considera proteinuria positiva y ya es anormal, ¿sí? Y en cuanto a la glucosuria, ¿cómo les cuento esta historia? La glucosuria, hay un cambio en el umbral renal de la glucosa. Entonces, la glucosuria hasta en un 50% puede ser fisiológica por el cambio al umbral renal de la glucosa. Pero siempre es un diagnóstico de exclusión. O sea, como en el embarazo tendemos a hacer, el embarazo es diabetógeno asociado a la producción del lactógeno placentario que nos va a cuidar mucho ese feto, ¿cierto? Para que no baje el azúcar. Entonces, por eso el embarazo es diabetógeno, creo que ahorita hablamos de eso. Entonces, siempre que hay glucosuria, tenemos que haberle hecho unas pruebas de tamizaje a la paciente para decir que no es por diabetes estacional. ¿Listo? Entonces, puede ser como entre un 25 y un 30% realmente puede ser alterado el umbral renal, pero no debemos decir, esta paciente tiene alterado el umbral renal de la glucosa. No, tenemos que saber que no es diabetes. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en mente. Puede haber hidronefrosis, sobre todo del lado derecho, porque el lado izquierdo está protegido un poco por el sigmoide. Y la vejiga, pues entonces va a disminuir la presión vesical, ahí la longitud de la uretra se aumenta un poco, la presión intrauretral máxima también se modifica, puede haber compresión y edema desde el cuarto mes. ¿Por qué? Pues por vecindad con el útero, puede estar un poco, tener menor espacio, entonces puede estar comprimida, edematizada, y a veces puede haber incontinencia urinaria que aparece en el embarazo. Pero ¿qué es importante cuando tenemos una paciente que nos llega diciendo que boté líquido, que no sé si es orina? ¿Qué debemos hacer? ¿Descartar qué? ¿Tacto? No. ¿Qué debemos hacer? ¿Descartar qué? Una ruptura prematura de membranas. ¿Y cómo hacemos el descarte de una ruptura? Ahí dice que tacto. ¿Te parece que es con tacto? ¿Y el tacto qué mira? ¿Mira? ¿Cómo miras? ¿Ah? Con la especuloscopia, vuelve y juega. A mí me encanta la especuloscopia, que es la única forma que tenemos de mirar. ¿Cómo sabe usted si es orina o si es líquido que viene del cuello? Si usted de pronto es franca la ruptura y simplemente pone el espéculo, lo que les echaba la historia de esa paciente que me tiene, mejor dicho, súper triste, que le pongo un espéculo y le encuentro una masa que me llega a mitad de vagina. ¿Cómo nadie le puso el espéculo? ¿Sí? Lo mismo aquí. ¿Cómo hacemos tacto si lo que necesitamos es mirar si está saliendo el líquido del cuello o no? ¿Sí? Entonces, si usted tiene una franca ruptura de membranas y de pronto pone el espéculo y ve la salida del líquido, pues ya es un diagnóstico. Pero si hace un tacto, no necesariamente. ¿Sí? Entonces,
Siempre, siempre, siempre. Viene una paciente por sangrado, yo no le voy a hacer tacto, primero le tengo que poner espejo. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. Entonces, eso. Entonces vamos a mirar las características del líquido que está botando, el olor, el color, el tiempo que lleva con ese líquido y le vamos a hacer una espectroscopia. En cuanto a la hipófisis, se agranda casi que en un 30%, aumenta su tamaño, 135%. Los cambios del campo visual son mínimos, los macroadenomas tienden a aumentar en la gestación y se habla pues de que no es esencial para el mantenimiento del embarazo. Anteriormente se decía que cuando una paciente tenía un síndrome de Sheehan, que es por una hemorragia masiva de pronto en el momento del puerperio o algo que afecta la hipófisis, decía que esa paciente no se podía volver a embarazar. Entonces, con suplementos hormonales, pues esas pacientes pueden llegar a tener un embarazo de perro. La tiroides, entonces vamos a ver que hay un aumento de la tiroglobulina desde semana 20, los estimulantes de la tiroides, los estimulantes tiroideos placentarios aumentan, hay una menor disponibilidad de yodo, por eso es importante que los suplementos que demos a las pacientes embarazadas vaya suplemento de yodo, porque usualmente disminuye. Hay un aumento del tamaño de la glándula por vascularización e hiperplasia, usualmente la T4 libre y total, y más o menos desde semana 18 aumenta un poco, y usualmente la TSH disminuye, se mantienen niveles en primer trimestre más o menos de 2.5 y en segundo y tercer trimestre hasta 3. Entonces usualmente los valores de la TSH son menores que en el embarazo. La suprarrenal, pues hay un aumento del cortisol a expensas de la transportina. No es que aumente el cortisol mucho, sino que la transportina no hay una mayor producción, sino la transportadora disminuye, entonces el estado es un poco más libre. Hay una disminución en el índice de depuración metabólica, la ACTH disminuye, la fase temprana y luego aumenta. Hay una resistencia tisular al cortisol, así como a la angiotensina 2. Y hay una mayor aldosterona desde semana 15 aumenta también la angiotensina y eso produce un efecto natriurético, protege del efecto natriurético de la progesterona y del péptido natriurético activo. En cuanto a los cambios metabólicos, entonces usualmente en el embarazo se necesitan 300 calorías por día extra. 300. Eso no es nada. ¿Qué dicen las pacientes a veces? Que tienen que comer por 2. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque imagínense usted una dieta de 1800 calorías comiendo por 2 y lo que necesita, ¿cuántas son? 300. En el embarazo se necesitan incluso un poco menos que en la lactancia. En la lactancia se necesitan 500. Se necesitan más, consume más energía la lactancia que incluso el embarazo, con todo lo que ustedes están viendo que todos los sistemas se incrementó el trabajo, ¿sí? Pero eso hay que decírselo a las pacientes. ¿Por qué? Porque hay muchas todavía que creen que hay que comer por 2 y entonces nos llegan con 20 kilos de ganancia de peso en el embarazo. Vaya, bájelos después. Entonces esa parte es supremamente importante. El aumento se da en promedio 11 kilos, pero va a depender del índice de masa corporal. Ojo, índice de masa corporal del inicio o preconcepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya con una paciente gestante yo no puedo hacer un índice de masa corporal normal, ¿cierto? Entonces ya ahí hay unas tablas, peso, talla, edad gestacional, y hay unas curvas graficadas con peso normal, peso bajo, sobrepeso u obesidad. De acuerdo a ese índice de masa corporal es el aumento de peso que le vamos a recomendar a la paciente durante todo el embarazo, ¿sí? Y el promedio de una paciente normal son 10 o 11 kilos. Pero si está obesa, esa paciente debe subir por allá 7 kilos. Si está en sobrepeso, unos 8 kilos. Y si está desnutrida, esa paciente sí debe subir ojalá unos 16 kilos. Pero va a depender de ese índice de masa corporal inicial la recomendación que le vamos a hacer de ganancia de peso. ¿Por qué se da ese aumento de peso? Pues por el aumento progresivo del feto, placenta, líquido amniótico, por el crecimiento de útero y mamas. Vimos que están distendidos, están aumentados y con un aumento también del flujo plasmático y por todo el aumento del líquido extracelular. Entonces a veces llegan unas muy preocupadas porque en el primer trimestre
estreno sobrepeso, mejor. ¿Cierto? O sea, espero que de ahí en adelante empiece a aumentar el apetito y ahí sí van a empezar a subir más. Entonces, si en primer trimestre usualmente, ¿por qué vemos una disminución o por lo menos que se mantenga o algunas bajas? Pues por la emesis, porque cambia todo el apetito, porque el gusto cambia, todo eso. Entonces, al principio, si no sube mucho, pues no hay problema. Y después empiezan a ganar aproximadamente 1 kilo por mes y al final del embarazo sube un poquito más al kilo y medio. El metabolismo del agua, entonces hay un aumento en la retención de agua que está mediado por el descenso de la osmolaridad plasmática de 1 miliosmol por kilo. Hablábamos de que hay una hiperventilación pulmonar y que eso modifica la PCO2 y aquí se compensa con ese descenso de la osmolaridad plasmática. Al término del embarazo, el contenido líquido del feto, placenta y líquido amniótico es más o menos 3,5 litros y el aumento del flujo sanguíneo, útero y mamas son otros 3 litros más o menos. En cuanto al metabolismo proteico, pues se aumenta más o menos 1,000 gramos, la mitad de ello está dado por feto y placenta y el resto pues por las proteínas contráctiles uterinas, mamas, hemoglobina y proteínas plasmáticas. Las grasas en el embarazo aumentan, sobre todo el colesterol puede llegar hasta 300 en semana a final del embarazo. Y en cuanto a la parte de los carbohidratos, entonces les decía que hay una hormona que es muy importante, que es la protectora del feto, que se llama lactógeno placentario, y es una hormona que tiende a que el embarazo sea diabetógeno. ¿Qué hacemos con esa hormona? Entonces, ella lo que hace es que cuando hay una inanición acelerada, ella se libera y empieza la producción rápida de glucosa. Usualmente el feto, ¿ustedes saben cuánta glucosa necesita un cerebro humano? ¿O bueno? No, en miligramos. ¿No? 8 miligramos por minuto más o menos. Y el feto necesita como entre 15 y 20. O sea, tiene un consumo muy alto de glucosa. Entonces, para que esa glucosa esté siempre disponible, tendemos a ¿qué? No, es que el compañero está hablando entre si nos va a contar a qué cambio se da. Pues la inanición acelerada lo que hace es que la paciente consumió la glucogenólisis primero y rápidamente pasa a gluconeogénesis. Entonces la paciente va a usar muy rápido sustratos como los triglicéridos. Entonces los triglicéridos van a estar aumentados, va a haber hipoglicemia en ayunas y va a haber hiperglicemias postprandiales. Pero rápidamente cambia ese sustrato de azúcar para la producción de glucosa y que el feto siempre mantenga esos niveles que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces por eso el embarazo tiende a ser diabetógeno, se conoce como un estado diabetógeno, o sea, la mayoría de las pacientes van a tender a tener como los cambios de una paciente diabética. Bueno, y en el sistema nervioso que vemos, pues hay acentuación del sueño, hay insomnio, depende de cómo haya caído la noticia del embarazo, de si es buscado o no, va a depender pues de muchas otras cosas. Las neuralgias, tiende a haber neuralgias del trigémino, tiende a haber ciáticas, tiende a haber túnel del carpo. En los órganos de los sentidos, pues tiende a haber hipersecreción lacrimal, fatiga visual, disminución auditiva, el gusto también cambia. Lo que antes me gustaba y lo disfrutaba, de pronto en el embarazo lo aborrecí, entonces empiezan pues una serie de cambios también a nivel gustativo. Músculo esquelético, pues hay una lordosis progresiva, la movilidad de las articulaciones, se logra una mayor movilidad, sobre todo a nivel de la parte pélvica, pues ustedes saben todos los cambios que se requieren para que en el momento del parto esas articulaciones estén flexibles y puedan separarse, sobre todo a nivel del pubis. Y creo que ya es de mujeres, ya en el embarazo es de mujeres, los hombres con todo respeto, ustedes son unos cobardes, no creo que toleraran, no sé ahora porque se les dio con todos los cambios que hay
del respeto a los géneros que quieren hacerse trasplantes de útero y todo, a ver si es tan avanzada, pero los cambios